Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Bien, pues hay temas un poquito complicados y que quizá no nos va a llevar un solo Huachapori para poder abordar este mundo, el mundo de los problemas, el mundo de las crisis, porque si bien es cierto que todos queremos ser felices, inevitablemente vamos a sufrir etapas de nuestra vida o sucesos o crisis, las cuales nos van a marcar para siempre quizá, pero las cuales nos van a hundir o nos van a salvar o nos van a hacer más felices de lo que éramos anteriormente. Y se dice muy fácil, pero por ahí hay una frase que nuestra invitada de hoy la puso en sus redes sociales, Lisette Astorga, psicóloga de Supera Psicoterapia. El secreto para salir adelante es simplemente empezar. Y se escucha muy fácil, Lisette, pero ¿empezar de qué? ¿De cómo? Bienvenida nuevamente. Gracias, Zelda. Sí, esta es una frase, comentaba también antes de entrar al aire aquí, de Mark Twain, que me gusta mucho. Y él le explicaba, él es un periodista y escritor estadounidense, y él explicaba que esta respuesta, que puede sonar bastante obvia, bastante lógica en medio de todo lo demás, así como que, ¿para qué me dices? Pero lo cierto es que es muy difícil dar ese paso para comenzar. Decía que los humanos somos especialistas en encontrar técnicas dilatorias para dar ese paso en lo que tenemos que avanzar o en lo que decimos que queremos avanzar. Siempre tenemos la excusa perfecta, es que cuando esté suficientemente preparado, cuando junte el dinero que necesito, cuando sepa más, cuando aprenda más en las vacaciones. Y esto aplica para todas las cosas que hacemos en nuestra vida, sobre todo en las situaciones que sentimos que son difíciles, pero que no nos atrevemos todavía a decir, quiero cambiar. O lo pensamos, es que sí lo quiero cambiar, es que no me gusta cómo está, pero seguimos estancados en ese punto. Entonces, salir de esa inmovilidad cuesta más de lo simple que suena la respuesta al secreto para salir adelante. Y yo intuyo que hay muchos factores que se toman en cuenta para tomar esa decisión de empezar y salir adelante, desde la autoestima hasta la seguridad, el amor propio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un punto a tratar que a mí me parece muy interesante. Alguna vez leí por ahí que somos, no me acuerdo el porcentaje, pero era muy alto, el resultado de entre un 60 y un 80% de las personas con las que nos rodeamos. ¿Qué tan importante es la compañía? Es decir, ¿con quién estamos o con quién contamos para salir adelante? Esa es una expresión que tiene ahora sí que más alto porcentaje digamos, para ayudar a la persona a salir adelante, el tener a las personas adecuadas a tu alrededor. Crear una red de apoyo siempre hará una diferencia para ahora sí que dejar atrás el suceso, cualquiera que este sea, que nos está causando dolor y empezar a salir adelante. Nunca será la misma sentir que estamos solos contra el mundo, a decir, cuento con alguien que me va a ayudar a salir de esta situación, aún tenga que enfrentar al resto del mundo. Entonces, sí, las personas a nuestro alrededor pueden hacer una diferencia enorme para que nos atrevamos a dar ese primer paso, o a veces podemos estar de este lado y que sean ellos quienes nos jalen un poquito para que ahora sí demos ese brinco y salgamos de la inmovilidad de la que hablábamos. Y es que esa inmovilidad muchas veces es o puede ser resultado de que ese evento o ese suceso traumático te paralizó y no sabes dónde empezar, o te da vergüenza empezar, o te da pena. Y puedo mencionar, te digo que este tema es tan amplio y tan profundo, pero la pérdida de un ser querido, ¿cómo empiezas de nuevo? La violencia doméstica, ¿cómo vuelves a creer en ti? ¿Cómo empiezas de nuevo? La crisis económica, es decir, hay una lista enorme de los problemas o de los sucesos traumáticos que nos pueden pasar, un accidente, en fin, a lo largo de nuestra vida y a cualquier edad.
Pero ¿qué hay dentro de ese ser interior, de ese ser humano? ¿Qué hay que marca la diferencia? ¿Qué hay de diferencia entre una persona que sale adelante y otra que decide o que no sale adelante? Definitivamente las circunstancias en las que se dé esta situación, cualquiera que ésta sea, marcan de inicio una diferencia. Pero lo cierto es que todos tenemos herramientas que nos pueden ayudar a empezar a caminar en el rumbo de lo que queremos para nuestra vida. Decía por ahí la escritora Edith Eger, que ella describía en su libro, que realmente nosotros no tenemos la opción de decidir vivir sin el dolor. O sea, eso no está fuera de nuestro control. Eso escapa de nuestras manos y va a llegar o no a nuestra vida, queramos o no. Pero lo que sí podemos decidir es ser libres, suceda lo que suceda, o sea lo que sea este evento, para adaptarnos a lo que sea posible dentro de esta situación. Si siempre estamos marcando un ideal único a las personas, es lógico que no todas las personas, eso que hablamos de felicidad, el concepto de felicidad, ya lo hablaremos en otra ocasión, pero es distinto para cada uno de nosotros. Y esta también digamos, este concepto de salir adelante para una persona que vive una situación, aunque parezca igual, la vive diferente otra persona y su objetivo puede ser otro distinto. Entonces, esta parte de adaptarte en lo posible, en lo que sí puedo, ahí es donde hacemos este trabajo de las herramientas con las que yo cuento, me van a ayudar a llegar a este objetivo que sí sea alcanzable y no aquel ideal en el que lo único que provoca es frustración por no poder alcanzar esa meta que alguien más puso, porque no es mi meta. Entonces, todos podemos trabajar para alcanzar un objetivo propio que me haga sentir mejor, que me haga empezar a sanar esta situación que duele, sea, te digo, cualquiera que ésta sea, y entonces con estas propias herramientas gestionar esto hacia un rumbo que no sea un rumbo que se sienta ahora sí que inútil el esfuerzo, porque no me va a llevar a la meta del otro. Entonces, hablando de esas herramientas, bueno, debe haber una infinidad, ¿no? Por supuesto, cada persona, cada estado, cada país, cada cultura. Pero yo considero una muy importante. Bien dices, no podemos escapar del dolor, pero sí podemos escapar de la negatividad, sí podemos escapar de no nada más de nuestra propia negatividad o nuestra mentalidad negativa, sino de la gente negativa a nuestro alrededor, ¿cierto? ¿Puede ser una de las herramientas ser positivo? Ser positivo siempre nos va a ayudar, porque eso nos va a permitir sentir que esto vamos a superarlo o vamos a estar en otro momento, en otro lugar en el que nos vamos a sentir mejor. Lo cierto es que la positividad tiene que acompañarse de otras cosas, no es una cuestión exclusiva, porque puedo ser muy positivo y seguir haciendo lo mismo y entonces nada va a cambiar, voy a seguir en el mismo lugar en el que estoy. Entonces sí tengo que hacer uso de esos recursos que tengo, ponerlos en práctica, no nada más es mencionarlos. Primero tengo que ser consciente de que cuento con esas herramientas, porque a veces no es que yo no sé nada, yo no puedo nada. O sea, hablamos de este trabajo que mencionabas anteriormente con autoestima y con todo esto, pero lo cierto es que una vez que identificas que sí cuentas con esos recursos y te sientes fuerte para utilizar, entonces esta parte de ser positivo es el aditivo que te va a ayudar a dar ese paso aún más grande para alcanzar la meta que buscas. Y ahí, dentro de esas herramientas, también, por supuesto, puede entrar la terapia. Por supuesto. Porque hay que romper ese estigma de que el que va a terapia está loco, o el que va a terapia, no, pues quién sabe qué problemas traerá. Es decir, a veces conoces a gente que tiene sí, claro, pasó por un problema, por una crisis, como todos hemos pasado y nos pasará a lo largo de nuestra vida, pero que tiene todo para salir adelante y no lo ve. Y lo demás sí. ¿Qué decirle a esa persona? Porque a veces cae tan gordo cuando estás en el fondo, que vienes y te dicen, tú tienes todo para salir adelante. Híjole. Vamos. Y llega tu familia, y llega tu mejor amigo, y llega tu pareja, o llega quien sea, y tienes ganas de mandar al carajo a todo el mundo. Por supuesto que sí. Sí, esto es parte también de lo que comentábamos antes de entrar al aire, es
primero hay que definir de dónde hay que salir adelante. Podemos tener a dos personas que cuentan historias completamente distintas, pero que la intensidad de su dolor es realmente igual. Entonces, esta parte cultural de la que también hemos hablado anteriormente, de entender como tragedia únicamente aquella que aceptamos y que lo es, por supuesto que lo es. Esto que mencionabas tú de la pérdida de un ser querido, esta parte de entender que hay alguien que está sufriendo un dolor y que es aceptable socialmente entender que esa persona sufra, porque realmente su dolor culturalmente, socialmente, decimos, es muy intenso. Pero podemos tener a una persona que en casa le cuesta sacar su día, le cuesta levantarse de la cama, le cuesta comer, le cuesta llegar a la noche. Digamos lo básico. Lo básico. Y él está sufriendo con una intensidad tremenda. Pero viene esta parte en la que los que estamos alrededor, que podemos ser red de apoyo y motivar, o podemos ser quien frene la solicitud de ayuda, es este que dice, pero si tienes todo, ¿tú de qué te quejas? O sea, en vez de ser un comentario positivo, claro, es algo negativo. Entonces, ¿qué hacer? Claro que sí. Entonces empezamos a minimizar lo que sentimos. Lo primero que tenemos que hacer es validar que esto que sentimos es real, que a lo mejor yo no sufrí la pérdida de un ser querido, pero lo que siento es sumamente doloroso para mí y me está costando un trabajo tremendo sacar mi día. Porque para mí si es un conflicto, a lo mejor tú dices, bueno, pero es que tienes salud, pero yo tengo un conflicto económico, pero es mi tragedia. De verdad me está costando mucho lidiar. Es decir, si tú estás alrededor con alguien que está sufriendo, no minimices lo que sientes. Por supuesto que no. Para empezar. Sí, entonces es que viene esta parte de, es que entonces tú eres un exagerado, es que, ay, hombre, ¿para qué? O sea, tragedia de la del otro. Entonces, habrá personas a las que les sea más fácil decir, ay, bueno, ok, va. Pero hay personas a las que les dices eso y entonces, además de lo que sufren, empiezan a guardar lo que sufren. Y entonces sienten que no pueden ni tener el derecho a expresar lo que sienten porque eso que sienten no tiene valor. Entonces, si alguien te dice que sufre, de verdad, el oído que prestamos a esto, si lo acompañamos con un tal vez no siento lo mismo que tú, pero te escucho y aquí estoy, puede hacer una diferencia enorme para la otra persona. Y es que dices cosas tan ciertas, pero yo me voy y me viajo y se me abren tantos temas que podemos platicar. Es que hoy en día, Lisette, vivimos en una sociedad tan expuesta, en donde estamos muy comunicados, nos entendemos muchísimo menos, pero además ya nadie tiene privacidad. Así es. Y está sujeto a un tribunal social, ¿no? Que son las redes sociales. Y que tú subes una foto en donde te ves con unos kilitos de más y hemos visto, y no en otros estados ni en otros países, hemos visto en Sonora cómo adolescentes se han suicidado por por la manera en que han sido enjuiciados o enjuiciadas, o en que la manera en que se han expresado de ellos, en todo lo que sucedió después de haberse expuesto con una simple foto inocente, ¿no? Así es. Es decir, con el uso de la tecnología y con tanta apertura y esta ventana de vidrio 24 horas que se llama Internet, hemos triplicado, no sé qué tanto, los problemas. Así es. Los tipos de crisis, porque lo que puede ser un problema para un adulto, hoy en día no es lo mismo para un adolescente. Así es. Así es. Y de eso parte, pues, esta parte. Entonces, ¿de dónde hay que salir adelante? Que comentábamos, es eso. Si tú tienes un conflicto de cómo estás viviendo esta situación del ataque, que no debería de suceder, es que dices, es que no es un ataque, es que es un comentario, no aguanta nada, es figura pública, y todos estos conflictos en los que entras. Pues está expuesto, para eso para lo subió. Que lo subió, porque tiene un perfil público. Siempre va a ser cuestionado. A la persona que se siente atacada se le cuestiona, además, pues, de recibir todo esto, pero lo cierto es que habrá personas a las que para eso, como comentábamos, no signifique mucho, pero habrá otras para las que eso sea un verdadero conflicto del que no encuentren una salida. Y esta parte es en la que mencionabas tú muy bien. Oye, dices, pero ¿cómo que quieres ir a terapia por algo tan simple como eso? De verdad no lo puedo gestionar, no puedo solo.
y necesito hacer algo, quiero hacer algo, ya lo identifiqué, porque también esa es otra parte que hay que aclarar cuando hablamos de dar un primer paso o de comenzar. Esto no necesariamente tiene que ser de acción, puede empezar con un cambio en el pensamiento y en el identificar lo que vemos. Ya desde ahí empieza el cambio y ese ya es un primer paso, porque a veces es, no quiero dejar, no, así debe de ser, tengo que seguir publicando, tengo que estar presente, entonces ahora tengo que cambiar el formato de mi foto porque, etcétera, claro. ¿No? Nos enganchamos en ese tipo de cosas, cuando la realidad de las cosas es que lo que te impacta a lo mejor no es la foto, sino lo que recibes, o sea, estás confundido. Entonces lo primero es, a ver, hay algo que no me gusta, no sé qué es. ¿Cómo te das cuenta de esa emoción? O más bien, ¿cómo te das cuenta que no puedes solo con esa emoción? Empezamos primero, te digo, si ya de repente me doy cuenta que esto no es agradable, vamos a mencionarlo así porque te digo, porque a veces cuando hablamos de algo muy trágico pensamos en cosas que ya, digamos, pasa de lo común, pero vamos a hablar de un adolescente, de una persona que empieza a animarse a tener un perfil público, que empieza a querer publicar algo, a una mamá que quiere empezar a publicar recetas de cocina, no sé, alguien que tiene esa iniciativa de todo esto y de repente te das cuenta que lejos de darte satisfacciones, lo empiezas a sufrir. Entonces es esta parte de estoy más al pendiente de la respuesta que tengo, pero no como para ver cómo acomodo ahora la receta que te presento, ahora, no sé, la moda, este pantalón. No, es más bien lo que la gente dice de mi persona y no de lo que estoy produciendo. Y eso me causa dolor. Algo no está bien en ese momento. Si yo decido, cuando me doy cuenta, hacer un ajuste y por mi cuenta funciona y eso me hace sentir mejor, es que ya estoy utilizando las herramientas que tengo, que necesito en ese momento y por mí misma puedo empezar a generar ese cambio. Pero por más que intento cosas en este punto, déjame decirte que hay personas que de repente dicen, no sé por qué, no sé qué tengo, pero algo tengo. Entonces no logran ni identificar, pero vamos a suponer que tú ya lo identificaste, ya viste, intentaste una cosa, intentaste otra y nada de eso funciona. Es momento de pedir ayuda y no tiene que ser esa tragedia que comentábamos ya socialmente es conocida como tragedia, es tu tragedia. Sí. A ti te hace sentir de esa manera, a ti te hace sentir incómoda, puedo pedir ayuda, puedo ir a terapia y trabajar esto que a ojos de otras personas pudiera ser algo simple, algo... Yo lo puedo trabajar, o sea, yo te puedo aconsejar de cómo hacerlo, pero lo cierto es que no es tan simple como recibir un consejo. Es un trabajo más profundo que esta persona necesita para poder cambiar eso que le lastima. Y muy profundo, y yo me atrevería, sin ser psicóloga, a decir que mucho tiene que ver en parte también desde la niñez, cómo te enseñan y cómo aprendes esas herramientas para salir adelante. En mi caso, mi papá me decía, elígeme a mí para decirme la verdad, la que sea, no me interesa. Pero de todas las personas que tienes a tu alrededor, no me importa si es algo bueno, si es algo malo, si piensas que te voy a regañar y demás, elígeme a mí. Y esa parte de confianza me sirvió mucho en una etapa de adolescencia en donde yo necesitaba elegir a una persona para decirle lo que estaba viviendo. Y cosas tan sencillas como, oye, papá, no me fue bien en un examen, o papá se enteró de mi primer beso antes que mi mamá. Sí. Es decir, hay cosas tan bonitas que suceden cuando alguien que está a tu alrededor te abre la puerta para salir de un problema chiquito. Claro. O grandote. Así es. Porque depende del cristal con que lo miremos. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que para mí puede ser algo bien simple, para ti se te está acabando el mundo. Por supuesto que sí. Y en esa medida es en la que hay que tomarlo. Porque eso decías tú hace ratito, y muy bien dicho, esta parte de provoca suicidios. Hay consecuencias que decimos, pudieron haberse prevenido, pude haber validado un poco más, no lo sabemos. Ante eso, lo mejor es te escucho, te entiendo,
entiendo que estás sufriendo, o sea, a lo mejor yo pienso diferente, pero entiendo que eso te hace sufrir y aquí estoy para ti. Y que hablamos que esto puede marcar una diferencia real. Y lo que mencionas de tu papá, pues ratifica una vez más la importancia de una red de apoyo, de tener a alguien a quien estar. Y probablemente me digas, es que yo no tengo a alguien o como otras personas que tienen muchos amigos y la familia. Y viene esta parte también del apoyo terapéutico, que es una opción que se abre para todos y que espero yo algún día se vea de forma tan natural como lo mencionas, donde esta cuestión de no minimizar lo que siento desde este momento y pedir la ayuda marque una diferencia real en las personas que sufren. Fíjate, hay un libro que se llama Sociedad Líquida de Bauman, que me gusta mucho, de hecho, todo su concepto de liquidez, desde amor líquido, sociedad líquida, y tiene como 10 a 15 títulos específicos, cultura líquida, que habla de lo peligroso que es hoy en día. De hecho, murió hace poco, hace 4 o 5 años ya mayor, pero es muy fuerte para escribir, que habla de lo peligroso que es el individualismo hoy en día. Sí, porque además de que todo hacemos por aquí, y que ya a veces ni fila en el banco y platicabas con el que estaba enseguida, así es. Puedes hacer todo en este teléfono. También el ser humano se está adentrando demasiado en sí mismo, y digamos que una especie de comodidad y egoísmo, pero además también de una quizá malentendida autosuficiencia, en el que creemos que podemos con todo. Y el que no se vayan a enterar que sufro, que no se vayan a enterar que tengo un problema, que nadie se vaya a enterar que mi hija salió embarazada, ay, que nadie se vaya a enterar que mi marido se quedó sin dinero, ay, que nadie se vaya a enterar, que nadie se vaya a enterar, que nadie se vaya a enterar. Entonces vamos haciendo una bola de nieve, y el problema es 10 veces más grande por una sociedad que se preocupa no solamente del individualismo, sino del qué dirán. Así es. Y ese secreto para salir adelante, que es empezar, del que empezamos a hablar en este Huachapori, pues cada vez está más lejano. Sí, por eso es tan importante que empecemos a ver con otros ojos toda este sufrimiento. O sea, todos tenemos este ideal de la felicidad y queremos apartar, no quiero sufrir. Y el sufrir en ninguna medida. Pero como te comentaba, o sea, eso no lo podemos evitar, eso escapa de nuestro control. Y lo que tenemos que empezar a buscar es que en medio de ese sufrimiento, en medio de esta adversidad que llegó, que no la pedí, pero ya está aquí, puedo hacer algo para cambiar y empezar a sanar y sentirme mejor. La felicidad, pues en el ideal no es tener la sonrisa todo el tiempo, sino crear momentos que nos den esa paz, satisfacciones, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá su propio concepto, como te mencionaba, de ese ideal, pero todas esas pequeñas cosas por alcanzar empiezan cuando acepto que aquí hay algo que no está bien, que necesito cambiar, y doy ese primer paso para acercarme a otro lugar que me haga sentir mejor. Pero sí, definitivamente, si lo seguimos ocultando, si lo seguimos guardando, si seguimos creando o dando más importancia a este concepto social de que el ideal de felicidad, esa persona no sufre, a esa persona no le sucede nada, va a seguir sufriendo dentro de casa y cada vez va a ser más difícil lograr un cambio en esa persona. Y ojo, que de repente empezamos, cuando hablamos de cambio, que esperamos un cambio, dice, de 180 grados. O sea, era una persona y ahora es otra. Y realmente los cambios, pequeños cambios, hacen una gran diferencia. Esta parte que te comentaba, hay personas que les cuesta salir de su día y poder decir, hoy salí de la cama 5 minutos antes, es un logro para ellos. O esta persona que hablamos que vive de alguna tipo de soledad o algo y hoy se atrevió a salir al café con las amigas. Es un gran logro. Gran logro para ella. Y ese es el caminar. Entonces no se trata de esperarme a que haya un momento perfecto para poder dar ese giro completamente opuesto a lo que dar es mi pasitos vida. pequeños, pero Por darlos. supuesto que sí, es empezar a caminar. Y eso paso tras paso, tras paso, tras paso, nos va a acercar a ese otro sitio. Pero definitivamente lo primero es identificarlo. ¿Qué es lo que quiero cambiar y hacia dónde quiero ir? Yo siempre me he preguntado cómo, bueno, en otras culturas y en otros países sí existe ese tipo de clases, pero ¿cómo en las escuelas
no nos enseñan desde chiquitos. Así como en matemáticas, a leer, a escribir, clases de autoestima, de cómo vivir un duelo ante la pérdida de un ser querido. A lo mejor está un niño en primera primaria que acaba de perder a sus papás y no sabe cómo manejarlo y no sabe que morir es parte también de la vida. Y en fin, una serie de cosas, cómo ser buenos humanos antes de ser como mejores ciudadanos, que nos evitarían muchísimos conflictos, ¿no? Sí, fíjate que afortunadamente ahora tras lo de la pandemia y todas estas situaciones que hubo, también hubo un poquito más de apertura para acercar a los niños toda la cuestión de la salud mental. De hecho, comentaba con una persona que inclusive el término salud mental, todavía a pesar de que hablamos de él, realmente no lo hemos asumido con la importancia que esto tiene. Deberíamos de atender, al igual que la salud física, la salud mental tiene un equilibrio, porque podemos estar perfectamente bien nutricionalmente, podemos estar bien en un chequeo médico, todo bien, pero si mi salud mental no está en equilibrio, hay un conflicto. Entonces, esta apertura que hubo después de la pandemia para llevar a los niños un poquito de la educación emocional, de esta parte del duelo que bien mencionas y que a veces también se asume como algo, el tiempo lo va a curar, no te preocupes, va a pasar. No, pasa el tiempo y se hace más grande la bola de nieve. Así es. Entonces, todo este tipo de cosas, decir, no, señores, o sea, aquí algo está pasando y ya estamos viendo los efectos, y tener esta apertura. Yo espero que esto siga creciendo, que sigan sucediendo cosas de tal forma que, así como hablamos, voy al dentista, voy a todo, pues voy a la salud mental. Bueno, sí, claro, atender la salud mental. Fíjate que por eso bauticé el Año de la Salud en Televisa Sonora este 2023, y por eso, a raíz de eso, nació Guachapori, porque nos dimos cuenta que las audiencias buscaban este tipo de contenidos, que querías tener más salud financiera, salud mental, que quería mejorar su alimentación, porque a raíz de la pandemia nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos y lo que no estamos preparados para muchísimas cosas. Y Guachapori, aunque se escuche pegajoso y pueda sonar como que es algo cotorro, nuestro lenguaje lo es, ¿cierto? Nuestros temas son bien serios y son bien profundos, y tenemos el objetivo en Guachapori, y todos los que trabajamos hicimos un manifiesto en donde no íbamos a hablar de ninguna otra cosa, íbamos a girar la conversación hacia cosas útiles para nuestra audiencia, y creo que está funcionando. Llevamos un mes al aire y con mucho éxito y muchas reproducciones en YouTube y en todas las plataformas en donde estamos, en Spotify y demás. Y además, por primera vez en Sonora y en México, podcast sin interrupciones en señal abierta y en cable. Así que, Lisette, se nos acabó el tiempo. Qué rápido, ¿verdad? Y es un tema súper amplio, pero te voy a volver a invitar porque se me han ocurrido muchísimos temas. Gracias, psicóloga Lisette Astorga de Supera Psicoterapia. Muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto saludarte y platicar de este interesante tema. Lo mismo digo. Seguimos Gracias. pendientes. Sí. ¿Eres chavorruco y andas batallando con la asiática? Ahora que tengo tu atención, déjame decirte que Mátalas Callando Producciones y Televisa Sonora te regalan boletos dobles para el Teatro del Pueblo y que puedas ir a ver a Caifanes. Para participar es sumamente sencillo. Vas a darle like a los Instagrams de Televisa Sonora, Guachapori y Mátalas Callando Producciones, y darle like también a la publicación de Instagram de Televisa Sonora. Y hay que estar súper pilas porque el próximo 19 de abril vamos a dar a conocer a les ganadores, y podría ser tú. Durante nuestra programación, ahí va a salir tu nombre. Regresamos a la programación normal.